de David y Juan Diego, la providencia los unió desde muy pequeñitos. Se conocieron y les unió una muy estrecha amistad. Y está pleno, gordo, él está con Dios, o sea, de verdad, él está feliz, está pleno. De cómo se ven ustedes en 2 años. Y David presentó un dibujo. Y la profundidad de la amistad entre David y Juan Diego solo nos habla de una profundidad de amistad que tenía cada uno con Jesucristo. Hay personas que a su paso por esta vida van dejando una estela de luz que ilumina a muchas personas. Y es el caso de 4 jóvenes. Un joven sacerdote, el padre Jorge Herrera, que junto con otros 3 muchachos, Steven Giraldo, David Baena, Juan Diego Salazar, dejaron este mundo de manera sorpresiva el 5 de diciembre de 2021. Y yo he querido documentar y acercarme a la vida específicamente de 2 de ellos, de David Baena y de Juan Diego Salazar, porque la amistad que los unió desde muy tierna infancia hasta el final sorpresivo de sus vidas ha sido de gran inspiración para mí y estoy seguro que también para muchos de ustedes. Y la Divina Providencia, de manera muy misteriosa, ha querido traerme a un lugar sumamente especial, que es la ciudad de Asís, en Italia. Una ciudad donde se encuentra la tumba de antiguos santos, como San Francisco o Santa Clara de Asís, pero también donde se encuentra actualmente la tumba de un nuevo santo, San Carlo Acutis. Y es desde este lugar donde quiero explorar contigo la vida y la amistad de 2 jóvenes admirables. La colisión entre un bus y un vehículo particular dejó 4 personas fallecidas en vías del departamento de Tolima. Entre las víctimas mortales se encuentra un sacerdote de nacionalidad mexicana. Violentamente. El fuerte impacto entre este bus con una camioneta produjo que 4 ocupantes del vehículo particular murieran en el lugar del accidente. Según las autoridades, uno de los fallecidos es el sacerdote Jorge de Jesús Herrera Álvarez del Castillo, de ciudadanía mexicana, quien hacía 6 meses se había ordenado como sacerdote. Estas personas estaban realizando una actividad religiosa en el sector del desierto de la Tatacoa. Ya se dirigían de retorno a Ibagué para descansar y proseguir su camino hacia Medellín, de donde iniciaron su viaje. Dice la Biblia acerca de Saúl y Jonatán que estuvieron juntos en la vida y no se separaron ni en la muerte. Ese fue el caso de David y Juan Diego. La providencia los unió desde muy pequeñitos. Se conocieron y les unió una muy estrecha amistad. Ellos empezaron su amistad desde que tenían 3 años en el jardín infantil y esa amistad se fue desarrollando pues como a lo largo de sus vidas y siempre estaban juntos. Es muy curioso ver que ahorita nosotros, tanto los papás de Juandi como nosotros, buscamos una foto de David y siempre está con Juandi. Y Juan Diego comentó y empezó a decir, bueno, yo me acuerdo un día cuando yo era pequeño y me tocó ir al colegio. Estaba yo con mis lentes ahí sentado en una esquina y me sentía muy solo. Y de repente se me acercó un muchacho de mi misma edad y me saludó. Y de repente, como él me trataba y demás, me sentí sumamente valioso, valorado, querido. Y al día siguiente lo volví a ver. Y después de hacer como ese recurso retórico que a él le gustaba, decía, ese muchacho es David. Y ahí se le cortó la voz y dijo, y todavía estamos juntos, David, después de todo este tiempo. Y siempre los encontraba juntos, o jugando, o rezando, o leyendo. O sea, si David no iba a un plan, Juan Diego pues iba, no importaba. O sea, no era esa amistad tóxica de que si tú no vas, entonces yo no voy, o nunca los vimos discutiendo. Conversaban mucho entre ellos, mucho. Y jugaban básquet entre los dos. Los dos eran buenísimos en básquet. Y luego jugaban contra los novicios y querían jugar 2 contra 2. Ellos 2 porque ya sabían cómo se movía el otro, cuáles eran las jugadas que hacía. Los conocían perfectamente. David, donde estaba Juan Diego, no estaba solo. Y Juan Diego, donde estaba David, no estaba solo. Juntos hacían la mejor compañía. En ese grupo de David y de Juan Diego había un tercer amigo, que es Simón Pardo. Simón, pues
gloria a Dios está aquí. Yo digo que Simón se quedó en la tierra para hacer testimonio de la vida de sus amigos. Bueno, nosotros nos hacíamos llamar el Dream Team. La verdad, hacíamos todo juntos, andábamos para arriba y para abajo. Y ese era el nombre que teníamos para nuestro grupo de amigos. Nos la pasábamos jugando play o jugando basquetbol, o si estábamos en una fiesta, en un cumpleaños. Pero al otro día teníamos que estar organizando cosas del ESID, o de nuestro apostolado, o de misiones. Entonces era un balance perfecto entre una adolescencia común y corriente y una vida espiritual y de apostolado muy fuerte. Y así también dice en la Biblia, ay de aquel que no tiene quien lo levante cuando cae. Pues así el Señor les quiso dar un apoyo mutuo en esta vida, a pesar de que eran tan distintos entre sí, personalidades muy distintas, muy diferentes, pero que realmente fueron un complemento muy interesante el uno del otro. David era una tromba, o sea, tarea que le ponían, tarea que la ejecutaba y la sacaba adelante. Como fuera, ahí parante, con ánimo, animando a todo el mundo y todo. Juan Diego también, pero le seguía muy a la rueda a David. Juan Diego era más reservado y era un niño que le gustaba mucho como reflexionar. David, en cambio, pues más extrovertido, deportista, en fin, más espontáneo. Él sí estaba más abocado hacia lo apostólico. O sea, porque Juan Diego, pues su personalidad también jovial, chistosa, chévere con la gente, hacían un match increíble. ¿Cómo es posible que dos jóvenes que eran tan diferentes entre sí fueran tan amigos? ¿Qué es aquello que los unía tan profundamente? Yo siempre lo veía pues al lado de Juan Di y siempre me recuerda a esa amistad en Cristo, que es lo más importante y que creo que es lo que los mantuvo a ellos unidos, que es lo que también me mantenía a mí muy unida a él, porque él siempre me decía, juntos caminando de la mano de Dios, para así llegar mucho más lejos y llegar juntos al cielo, que es lo que al final siempre vamos a querer. Un día, ¿te acuerdas que íbamos para Barranquilla por tierra? Son 12 horas de camino en un carro y tú lo viste. Pues me volteé como a revisar a los tres cómo iban y lo vi a él despierto mirando por la ventana. Y le dije, hijo, ¿qué piensas? Me dijo, estoy hablando con Dios. Yo soy una persona que habla coloquialmente con todo el mundo, y Cristo quiso que me le acercara a Él con ese mismo lenguaje, como si estuviese hablando con mi mejor amigo. Me dio a entender que Jesús era eso mismo, que no tenía de qué preocuparme porque Él iba a estar ahí. La tranquilidad que sentí es algo que no puedo olvidar. Eso fue lo que me tocó personalmente. El amor de servir, hacer de mí un instrumento que hace llamado al hombre para seguir a Dios. En varias ocasiones me lo encontré en la capilla o incluso en alguna ocasión vino a hablar conmigo y él en algún momento me hablaba mucho también de la Eucaristía, de esos momentos serenos de estar con Jesús. A la hora de la comunión, cuando ellos llegan al high school, ninguno sale a comulgar, todos son tirados así en la silla. Ellos vivían su misa y nunca les dio pena. Y a la hora de la comunión salían todos los profesores a comulgar, David, Juan Diego y otros 3 de esa generación. Y lo primero que pienso cuando me acuerdo de David, estábamos jugando billar y de repente él menciona, no, es que yo no le tengo miedo a nada. Bueno, sí, le tengo miedo a una cosa, y la verdad le tengo miedo a no ser santo. A las 8 de la noche, sí o sí, había rosario. Entonces, si yo estaba por fuera de la ciudad, pues... por videollamada. Por videollamada. Entonces... Pero eran las 7:30 y empezaba, hey, ya van a ser las 8. ¿Vamos a rezar o no vamos a rezar? ¿Vamos a rezar o no vamos a rezar? Simón, no, ya va. Pero ya van a ser las 8, apúrense. Ya vámonos, ya va. Y honestamente, a veces uno... no quería. A esa hora estaba yo enredado todavía. O estábamos cansados. O estaba muy cansado, o todavía estaba haciendo alguna cosa para terminar el trabajo, alguna cosa. Y entonces, pues, obviamente, que el hijo de uno le dijera, oiga, pilas, vamos a rezar, pues,
como que a ti te da pena y bueno, listo, recemos, ¿verdad? Pues para mí lo más lindo de la amistad de David y Juan Di es que como que le acompañaban en la misa, en hora eucarística, en estas cosas de Sid. Entonces para mí, mi mayor meta que David me dejó es tener una amistad en Cristo. Digo que las amistades que se crean en Dios son más profundas porque se comparten valores más profundos, más internos del alma. Y la profundidad de la amistad entre David y Juan Diego solo nos habla de una profundidad de amistad que tenía cada uno con Jesucristo. Que rezamos el rosario por todas las intenciones, los abuelitos, los tíos, los primos, el trabajo, el papá, bueno, todo. Pero cuando decíamos por los legionarios y las consagradas, Juan Diego remataba y el padre Gustavo. Siempre, él siempre mencionaba en especial al padre Gustavo en sus intenciones. Entonces, bueno, nosotros todavía lo tenemos en las intenciones con un nombre propio porque eso viene de que Juan Diego siempre tenía un especial aprecio por el padre Gustavo. Disfrutaban un montón cuando empezaron como en esa formación a ser acólitos. No. Y se veían divinos así revestidos. Entonces ellos divinos con su traje de acólitos y ellos pues empezaron como a aprender cómo realizar esa función de manera casi impecable. Tenía como 12 años tal vez. Sí. Me empezó a decir, me dijo un día que él quería ser sacerdote, pues que a él le llamaba mucho la atención. Yo dije, oh my God. Ay, Dios mío. Yo dije, Dios mío, o sea, la verdad, mi corazón saltaba de alegría. Pero a la final, pues no. Finalmente, pues nada, o sea, a él le parecía, admiraba mucho la belleza femenina. él le parecían las niñas muy lindas y bueno, y tenía muy buen ojo. Y alguna vez también me comentó que quizás él quería investigar si Dios le llamaba tal vez a ser sacerdote. Eso fue cuando tenía más o menos 14 años. Una característica muy sobresaliente de Juan Diego y David fue el espíritu apostólico. Ellos no solamente eran personas que vivían su fe personalmente, sino que invitaban, querían inspirar, querían arrastrar de algún modo a los demás a vivir lo que ellos mismos estaban experimentando, lo que les hacía tan felices, y no descansaban hasta llevar a sus demás amigos a lo mismo que ellos estaban viviendo. David pues era un amante del sacramento de la confesión. Y de llevar mucha gente o sus amigos al sacramento. ¡Ey, confiésense! Confiésense, pues a su manera también. Estos jóvenes preparaban una hora eucarística para otros jóvenes, ¿no? Y ellos, en ese sentido de querer acercar a sus amigos a Dios, se volvieron en unos apóstoles de la confesión. Es decir, invitaban a sus amigos o a los jóvenes que participaban en esta hora eucarística a que se acercaran al sacerdote a confesarse para luego recibir a Cristo en la Eucaristía. Y él dice, no sabemos por qué empieza a tocar el tema de David, empieza a hablar de David y empieza a decir, no falla en la hora eucarística ese muchacho, y es el primero en la fila para confesarse. Y yo, padre, todas las semanas, no, eso sí era muy pecador, pues. Y se reía el padre, pero dice, no, él mantenía su conciencia limpia y él sabía la importancia de tener, porque él amaba la confesión. Juan Diego, después de hablar con sus compañeros, en ocasiones venía y se ponía de rodillas en el reclinatorio como si él fuese a confesarse conmigo, pero me decía, padre, esto no me va a confesar, simplemente es para que me vean. Y ya usted haga la finta de que me está confesando, para que los demás vieran que era sencillo y que no pasaba nada, y en fin. Y muchos jóvenes se acercaron a la confesión. El uno iba y hablaba con el otro y luego ya los iban mandando. Él mandaba a todo el mundo a confesarse y al primero que mandó fue aquí a mi señor. Padre, lo va a decir, pues, y con pena y todo, pero me da pena decirlo, pero yo ya creo que pues, desde que me casé no me confesaba muchos años sin confesarme, y él me insistió muchísimo por la confesión. Él persistía, él nunca se cansó de insistirme. Y en el próximo retiro, o cada Eucaristía que yo iba, me decía, decirle a mi papá que mira que el sacerdote está ahí libre para que se confiese. Como el tercer o cuarto retiro que fui, me confesé. Duró todo el fin de semana, padre, la confesión, pues, que le diga. Pero
nunca olvidaré la llegada a ese retiro, porque lo primero que él siempre me preguntaba cuando llegaba era: Pal, ¿te confesaste? Y cuando llegué del retiro le dije que me había confesado, y eso fue, para él fue como una fiesta, fue haber llegado, no sé a qué momento, pero yo le doy gracias porque yo no sigo la disciplina que tuvo mi hijo en el tema de ese sacramento que es hermoso, pero yo por lo menos ya sé que en el momento en que no me siento como limpio o en gracia, ya siento la necesidad de buscar un sacerdote y confesarme. Él tenía que estar en un apostolado, pero no como una obligación. Para él siempre fue muy natural, muy de su convicción que hacía parte de su vida estar en un apostolado. Entonces él nunca como que le dio jartera, le dio pereza o lo hacía por obligación o porque los amigos iban, no. Al contrario, David y Juandi como que siempre eran los que traían a los amigos a participar en los apostolados. Como que mi relación con él, yo siento que no era una relación de dos, sino de tres, porque Dios era el centro de nuestra relación como de amistad. Porque él siempre era, vamos a hora eucarística, y me llevaba, ve a misiones de octubre, ve a misiones de Semana Santa, hagamos esto, este apostolado, que vamos a ir a un hogar de madres solteras. O sea, él siempre como que me impulsaba a seguir este camino de la fe que a mí muchas veces me costaba y me daba mucha pereza. Él me propuso: vamos juntos, yo voy por ti y experimentas a ver qué te parece hora eucarística. Y así fue. Un día me recogió, súper cumplido, llegamos al colegio, a hora eucarística, un momento demasiado chévere, nunca había estado en una cosa así parecida y lo disfruté mucho con él. Pues estaba también Juandi. Y ya cuando regresamos para mi casa, Va y yo, él me decía que, o sea, me agradeció por haber ido a hora eucarística y me dijo que él quería seguir haciendo esto muchas veces. Iba mucho con ellos a hora eucarística y yo había dejado de ir porque ya había entrado a la universidad, ya no tenía tiempo. Entonces ellos me iban escribiendo como: Susana, venga pues, Susana. Como que un día dije, voy a ir. Entonces ese día me quedé con Juandi, con Baena y con el padre Jorge. Fue súper lindo, me hice con ellos en la hora eucarística y cuando se acabó me dijeron como: no, quédate con nosotros un ratico, que hace mucho tiempo no nos vemos. Entonces me quedé con ellos, incluso pues también con el padre Jorge. El padre Jorge también era, pues yo lo quería demasiado, pues era una persona muy especial en mi vida y creo que pues en los del apostolado también, él era nuestro director de apostolado, entonces éramos como para arriba y para abajo con él también. Con el ESID y ahora con la experiencia de colaborador, Jesús se ha aprovechado para que yo reciba formación y experiencias que me hagan aprender del llamado que Él mismo me ha hecho. Cada apostolado en el que he participado y las dificultades de la vida cotidiana han sido de eterno aprendizaje. Ambos crecieron en un ambiente muy específico. Sus familias, de un modo u otro, estaban vinculadas al movimiento Regnum Christi. Ellos estudiaban en un colegio del Regnum Christi, el Colegio Cumbres, y desde muy jóvenes pertenecieron a los apostolados del Regnum Christi, se formaron en el ESID, el grupo juvenil del Regnum Christi, y posteriormente ingresaron también ellos al Regnum Christi, donde fueron colaboradores y donde finalmente entregaron sus vidas de manera definitiva. Pues yo pertenecía al Regnum Christi, Caro también desde novios, desde Barranquilla, cuando estábamos en Barranquilla. Cuando llegamos a Medellín, obviamente fortalecimos ese vínculo con el Regnum Christi, que ya estaba todos los padres y todo, y asistíamos a las reuniones y a las actividades como miembros del Regnum Christi. Entonces había ahí como esa sintonía, o sea, nos encontrábamos como familia en las actividades del colegio y como parejas en las reuniones pues, propias del movimiento. Pero sí eran chicos que tú veías en el colegio de manera muy frecuente. Ellos tenían incluso y amigos muy cercanos de la generación. Era un grupo realmente bastante grande, pero lo recuerdo mucho porque ellos hacían parte juntos de los apostolados que tenía el colegio. Obviamente sus familias también eran muy cercanas, no solamente por el colegio, sino también por el Regnum Christi. Siempre estaban en todos los apostolados. Además, sus familias colaboraban mucho para que se hicieran esas actividades, entonces siempre les daban permiso para
para esto. Queremos estar aquí, queremos servir en las misiones, queremos servir en Soñar Despierto, queremos servir en el Search, queremos formar, queremos aprender a motivar a los demás en ese encuentro con Dios. Mi padre crearon un apostolado cuando tenían 14 años. Entonces Simón, Juan Diego, David, Manuela, Susana y Isabel. Entre los seis crearon un apostolado que se llama Regalando Sonrisas. Me acuerdo que surge la idea de crear algo propio y con 3 amigas creamos Regalando Sonrisas, que era nuestro apostolado, donde ayudábamos y compartíamos con niños de escasos recursos. Fue muy bonito. Yo me acuerdo que la primera visita que hicimos fue a un hogar de madres solteras y podíamos compartir con los niños, pero también con las mamás, y en varios casos ellas eran de nuestra misma edad. Entonces fue muy bonito poder construir algo de cero con nuestras propias manos, con un objetivo y una misión tan bonita, que fue difícil darle continuidad por la pandemia, pero quedamos con momentos y con memorias invaluables. Entonces fue un trabajo muy bonito en equipo, entre todos nosotros, pero también sobre todo entre ellos dos, que se entendían tan bien, Bai y Juandi, y que todo lo querían hacer por el bien del apostolado y por el bien de los niños que íbamos a ayudar, y que todo saliera perfecto, y así fue. Pues yo empecé a ver que él iba a hora eucarística, me iba mucho con David, y bueno, ellos fueron por mucho tiempo, y ya un día él fue que me invitó a hora eucarística. Entonces fuimos, yo fui con él y con Baena, me gustó mucho y seguí yendo. Lo mismo y me gustaba mucho. Lo mismo pasó con el ESID. Yo vi que él siempre fue miembro del ESID, entonces yo me metí a ESID cuando fue mi tiempo. Después como responsable del ESID, yo también quería llegar a ser responsable del ESID, pues como que lo veía mucho como el ejemplo a seguir. Eso fue pues mientras más crecía. David era el especialista en abrir, pero desde chiquito en abrir el hielo, de romper el hielo, de llegar a una casa, tocar la puerta, decirle somos misioneros, estamos aquí para que hablemos del evangelio. Pero era impresionante ver a David en esa, o sea, David siempre era el líder en ese sentido de que él entraba. Nosotros todavía adultos incluso veíamos, no, que espérate, él de entrada. Arrastran con un montón de gente que yo decía, Juan Diego, como estás invitando a ese personaje a misiones, tiene que ir, mamá. Y llegaban felices, esos personajes llegaban felices de que los hubieran llevado a misiones. Entonces ellos sí arrastraban con todos sus amigos. Eso era también muy bonito, que ellos nunca les dio pena decir que estaban participando en este apostolado, que hacían esto, o que los padres los sacaran de clase, o decir que estaban reunidos con las colaboradoras o los colaboradores. Nunca tuvieron pena por eso, ni calladito que nadie se dé cuenta. No, al contrario, eran muy abiertos con eso y muy de traer gente. Que uno se allá en misiones es las cosas espirituales, porque lo acercan mucho más a Dios, sobre todo a los misioneros y también a las personas de la vereda. Entonces, por eso los quiero invitar y por favor vayan a misiones, que es súper bacano. Fuimos a Familia Misionera la primera vez que fue esta, que es la foto que le tomamos a los dos, que estaban chiquitos. Aquí Juandi tenía 4 años y David tenía 5 años. Por aquí tenemos la fotico de sus últimas misiones. Esta fue la foto de las últimas misiones. Aquí la primera foto de misioneros y la última foto de misioneros 3 meses antes de su partida al cielo. ¿Qué es lo que anhela un joven para su vida? Muchos pueden ser que anhelen el llegar a tener un buen trabajo, el tener dinero, no sé, el realizar ciertos sueños personales. Nada de eso es malo, pero en este caso tenemos 2 jóvenes que anhelaban algo mucho más allá, mucho más profundo. Y en sus corazones latía un deseo que es fuera de lo común. David se fue casto y defendía su castidad. Él soñaba con tener una familia, soñaba con ser papá,
soñaba con tener pues como un amor para toda la vida. Está todo un problema también con familia por eso. Y eso le generó un problema familiar porque pues como que hablaba de la castidad, como que la defendía a capa y espada, y obviamente pues no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo valora, y para nosotros era de verdad muy bonito ver pues que un joven pues viviendo esos valores y sabiendo que estamos hechos para algo más, que respetaba su cuerpo, que respetaba a las mujeres, que vivía pues como de cara a Dios. Sí, creo que él se soñaba vivir un noviazgo en castidad y se soñaba tener matrimonio en Dios y tener hijos, porque sí, pues eso sí lo mencionábamos. Pues, sí. Y tener muchos hijos, de hecho, sí. Y estábamos allá en ese lugar cuando David empezó a coger el control del televisor y empezó a pasar canales y vio que estaban presentando, que iba a empezar la canonización de Carlo Acutis. La beatificación. La beatificación. Entonces nos llamó, pues porque a él le pareció eso como, wow, pues vio la foto, vio que era un muchacho, niño, era pues, un joven. Entonces nos llamó a todos y llegamos todos ahí a la salita de televisión a ver pues la transmisión de la beatificación. Por muchas razones se fue como desgranando el grupo. La mazorca. Entonces mi mamá se fue por allá con mi hija menor a hacer el almuerzo. Mi suegro diciendo que iba a coger mangos. Bueno, cualquier cosa pasó. Total, Susi, que es la hija que sigue, entraba y salía. Y te quedaste tú con yo David. me quedé sola con David viendo la beatificación de principio a fin. O sea, no nos movimos de ahí ni un solo minuto. Lloraban. Y nosotros llorábamos, rezábamos, nos reímos, o sea, de todo pasó en medio de esa transmisión. Fue muy, muy hermoso, y después de eso... Al final, ¿qué es lo que te dijo David después de eso? Ya al final, cuando se terminó todo, con los ojitos aguados, llorosos, David me dice, ma, mira que uno siendo joven y sí se puede. Se puede claro, ser santo. O sea, él veía cómo llevó la vida Carlos, cómo de alguna manera él se podía identificar con él, y yo creo que Juan y David lo tenían clarísimo, clarísimo, y no les daba pena y no les importaba hablar de Dios, evangelizar en todas partes. Entonces yo creo que de alguna manera, viendo la vida de Carlos, pues David sintió más motivación para continuar con ese estilo de vida. De ahí todos en la familia adoptamos a Carlos como nuestro beato, ahorita pues santo. Santazo. Creo que lo adoptamos todos en esta casa pues como un intercesor grande en el cielo. Creo que para David fue su ejemplo mayor a seguir. Se sentía también identificado porque era un joven igual a él. Se aprendió todo, se empezó a investigar, se aprendió toda la vida de Carlos, se sabía la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte, la fecha del que había hecho la primera comunión. San Carlo Acutis, un adolescente que con su vida sencilla, su amistad con Cristo, se ha convertido en inspiración para jóvenes de todo el mundo. Pues también para David Baena fue una gran inspiración. Carlo Acutis fue beatificado en plena pandemia en 2020, aquí mismo en Asís, y se ha convertido en un fenómeno de inspiración mundial. Entonces, esto se ha convertido en una cadena de jóvenes que inspiran a otros jóvenes a seguir el camino del Evangelio. En el último año, en el 12, les pusieron como una tarea y les dijeron: traigan un dibujo, traigan una lectura, traigan un escrito, perdón, un ensayo cantado, como quieran presentarlo, de cómo se ven ustedes en 2 años. Y David presentó un dibujo de cómo se veía en 2 años. Fue este padre. Se hizo un autorretrato jugando basquetbol en el cielo. No sé si se alcanza a ver un poquito ahí, padre. Dice Heaven, cielo, y ahí muy pequeño dice planes de Dios, tiene la cruz, y abajo dice el número 6, que era el día del nacimiento de él, 6 de septiembre. Y esto fue lo que él presentó. Casualmente, pues, nos decían en una charla alguna vez, nos decía una muchacha que le mostramos esto, nos dijo, es que David tenía claro a dónde quería llegar.
Estaba en el campamento y en la capilla misma tuve una conversación personal con él. Y lo sentí como un amigo por primera vez. Iba en camino a volverme uno de sus soldados. Venía de ser uno más de su pueblo y ahora soy un pescador. Lo escuché en una de las charlas en la que me convencieron de verdad que Cristo era un amigo mío y en medio de la oración me dijo que estaba presente. Juan Diego y David tenían un deseo muy fuerte. Al terminar su bachillerato, la escuela, querían participar del programa de colaboradores de Regnum Christi. ¿Qué es esto? Querían dar un año entero de su vida para hacer apostolado, para entregarse totalmente a la ayuda al prójimo y a la evangelización, que era lo que más disfrutaban en la vida. Y entonces, juntos decidieron hacerlo en el programa del Regnum Christi. Ordinariamente, esto significa ir a otro país para trabajar durante el año entero. Sin embargo, las circunstancias, de manera misteriosa, fueron cerrando las puertas a que ellos pudieran irse a otro lugar. Y esto les obligó a permanecer en su natal Colombia para realizar este programa. Eso no les importó. Ellos no buscaban viajar, lo que buscaban era evangelizar. Y estaban felices. Y así pasaron los últimos meses de su vida trabajando por el reino de Cristo. Para ser colaboradores, yo me acuerdo que desde séptimo, octavo, nosotros veíamos a los colaboradores como ejemplos a seguir. Entonces, desde pequeños nosotros decíamos que queríamos estar ahí, haciendo lo que ellos hacían. Me llama el padre Juan Carlos Quintero y me dice: Simón, tenemos una oportunidad para que tú y Juan Di se vayan a Italia de colaboradores. Entonces yo empiezo la universidad y Juan Di y David empiezan su proceso para ser colaboradores. Que cuando viven el tiempo de colaboradores del Regnum Christi, un trabajo en conjunto, en sirviendo en el apostolado, el sentido reflexivo de Juan Diego y el sentido espontáneo de David, pues eran un complemento estupendo. Pequeños eran juntos para hacer las actividades, como decía, llegaban antes y entre los dos organizaban las actividades, se coordinaban para hacer las actividades de NET, que era el apostolado con los niños pequeños. También se coordinaban para cuando íbamos al orfanato. Ellos se notaba que había como una química entre ellos dos, porque cuando colaboraba uno y el otro daba la plática y luego se combinaban para hacer también preparar el lunch de los niños, mientras que el otro los entretenía. Que si el David iba haciendo mientras hablaba el padre, hacía un dibujo del padre. Juan Diego sabía que David estaba haciendo un dibujo del padre, entonces distraía al padre y al final de la conversación le mostraron el dibujo al padre. Entonces todo era como entre ellos dos, se entendían perfecto para hacer pasar un rato ameno al padre y dejar un dibujo de ese momento. Entonces había como una naturalidad en ellos de ponerse de acuerdo. Era muy fácil para ellos hacerlo porque tenían muy buena amistad. Raquel, esos últimos meses de su vida, uno lo veía muy pleno. O sea, siempre era una felicidad y una cosa, o sea, como que respiraba una felicidad por todos lados. Y uno pues obviamente sin pensar que iba a pasar algo, uno decía, Jordán, qué bien le ha hecho Juan Di el año colaborador, porque mira cómo está de expresivo. Ojo, cuando yo digo expresivo, era expresivo de sus sentimientos. No es que, o sea, él era muy jovial, muy abierto con la gente, estaba muy pleno, muy diferente, muy diferente. O sea, eso se le veía en la sonrisa, los ojos grandes, bueno, preciosa. Me contó desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y yo lo miraba y bueno, y ya me dijo, bueno, mamá, tengo una reunión. Ese fue el último abrazo que yo le di. Le dije, hijo, te amo mucho. Que Dios te bendiga. Le di la bendición y me fui. ¿Y tú me llamaste? Yo me acuerdo que yo subí a la sala y me puse así como estoy. Yo no sé por qué. No sé si presentí que era el último abrazo o qué. Pero subo a la sala de profesores y lo primero que hago es coger el teléfono porque él estaba de viaje. Y yo le dije, ¿a que no adivinas con quién me encontré? Me dijo, con Juan Di. Y le dije, ay, gordo, estaba tan pleno. De verdad que uno como mamá como que sabe cuando están tristes, cuando están aburridos, cuando todo.
Yo le dije, gordo, estaba tan pleno. O sea, este niño está viviendo una vida que creo que toda su vida se la deseó y está pleno, gordo. Él está con Dios. O sea, de verdad, él está feliz, está pleno. Me siento enviado a que más jóvenes como yo formemos el futuro de nuestra iglesia, que tanto necesita de la juventud ahora mismo. Que muchos se den cuenta que la iglesia es mucho más que rezar. Me volví sensible, estoy llamado a comunicar desde la razón, a mostrar que es imposible que Dios no sea el motor del mundo. En el interior está la llama que me impulsa a la búsqueda de la verdad. Creo que el mundo está perdiendo su norte y yo puedo ayudar a que al menos más gente busque esta verdad, pero yo no lo puedo hacer por ellos. Si yo soy tan feliz y pude cambiar y sentirme sensible, ¿por qué otros no lo pueden hacer también? En los primeros días de diciembre de 2021, el padre Jorge Herrera, junto con otros sacerdotes, organizaron un retiro, algo especial. Quisieron llevar a un grupo de jóvenes al desierto, el desierto de la Tatacoa en Colombia, para hacer un retiro donde pudieran profundizar en la espiritualidad del Éxodo, el libro que habla del paso por el desierto. Y así lo hicieron. Se fueron un fin de semana a hacer una experiencia vivencial en el desierto, 12 jóvenes, y pasaron esos últimos días. Nunca imaginaron que serían literalmente para 4 de ellos el último fin de semana y los últimos días de sus vidas. En el retiro del Éxodo surgió una conversación entre el padre Jorge y yo para hacer una actividad que fuera para hombres, también para potenciar esto de la amistad y también vivir como escenas del Evangelio desde dentro. Pensamos que el desierto de la Tatacoa era un lugar maravilloso para eso, porque no había haber distracciones de ningún tipo. Pero en un momento ellos pensaron que no iban a ir. De hecho, 2 días antes estaba casi previsto que no fueran. Pero Juan Di sí tenía muchas intenciones de ir. Juan Di era así, él le costaba decir que no, la verdad. Él tiene un corazón demasiado generoso. Cuando tengo que recordar a Juan Di, es la última noche cuando él estaba en el desierto. Y me acuerdo que la noche antes de irse al cielo me dice, la verdad no te había comentado ninguna luz porque me siento tan pleno, tan lleno de Dios, que yo siento que pues que yo me podría morir mañana mismo. Y esa noche tuvimos la Eucaristía en el desierto, no la habíamos tenido todavía, y un rato de adoración. Y estuvimos casi 2 horas caminando en el desierto con el viático, todos en silencio, profundo silencio contemplativo. Cuando terminamos eso, ya llegamos al lugar, el padre volvió a celebrar la misa y ahí consumió el Santísimo. Juan Diego se me acercó y me dijo, padre, se dio cuenta de que si no hubiésemos perdido, no hubiésemos compartido esas 2 horas con Cristo. Eso ha sido lo mejor del retiro. Cuando estaban todos en la piscina ya en un modo más tranquilo de descanso, y él me dijo que se iba a ir a rezar un rato y se sentó en una piedra a leer un libro sobre Jesucristo. Y en una parte de la conversación, cuando hablaban los dos, algo me llamó mucho la atención cuando uno lo ve, digamos como en retrospectiva, que fue la noche anterior al accidente, una frase muy bonita, y era que uno de ellos dos decía, algo de lo que más valoraba de poder estar ahí en ese momento era saber que iba a estar con su mejor amigo, y que era muy bonito porque saber que tenían eso en común y que iban a tener una amistad en Dios para toda la vida. Y de hecho creo que si no estoy mal, la frase exacta fue hasta el día que nos muramos. Como que hay ciertos tipos de partidas o de fallecimientos donde uno se da cuenta que hay algo sagrado en el fondo. Y eso yo sentí muy fuerte ese día de la partida, la verdad. Como que había algo sagrado escondido que valía la pena profundizar. Sí, fue un golpe muy, muy fuerte, porque pues fue una noticia que llegó, yo vi la noticia,
ya publicada, nadie me llamó, simplemente salió ya pues en el noticiero, yo no sé, las noticias que nosotros tenemos en WhatsApp. Y yo no creía eso, le llamé al padre Carlos Ortiz, me contestó rápido, gracias a Dios, y me confirmó. Pero algo que yo no tuve y que realmente, yo te lo digo, para mí fue ¿cómo te diría? Un hueco muy grande hasta ya casi empezando la adultez, fue tener amigos en Cristo y poder compartir la experiencia de ser, digamos, hijo de Dios con amigos tuyos. Definitivamente han dejado una huella muy grande. A mí personalmente me deja una huella de sencillez, de disponibilidad. O sea, a partir de ese momento vinieron muchas gracias sobre mí, muchísimas, a nivel de apostolados, de iniciativas, de creatividad, más la gracia de haber vivido el accidente y llevarlo con fe. Y yo se lo atribuyo a ellos. Yo todos los 5 de cada mes donde esté los nombro en la misa, porque la verdad siento que los tengo todavía como compañeros. O sea, si los tuve de compañero en la tierra, pues ahora que está en el cielo, cuanto más. Yo recuerdo mucho una escena, que de hecho hay bastantes fotografías de esa escena, cuando cruzamos el Magdalena en un planchón, en los 3 carros subimos. Y recuerdo en esa escena la conversación y la alegría entre David y Juan Diego. Estaba en aquel entonces el hermano Jorge Cardona hablando entre ellos con las actividades que habían pasado en la semana, pero había una naturalidad en esa conversación que era maravilloso simplemente verlos, cómo se querían uno al otro y cómo compartían todo. Hace poco menos de 6 meses estábamos en este colegio, en el Coliseo. Estábamos ahí parados, mi esposo y yo, felices, dando el discurso como padrinos de la generación 2021. Hoy solo cambia la situación, porque seguimos felices espiritualmente de entregarle a nuestro hijo David a Cristo. Tristes físicamente, porque es un dolor que desgarra el alma, pero con la fe puesta en Dios, que escogió sus mejores hombres para que desde el cielo le ayudaran, que eligió a 4 almas puras, al padre Jorge, a Steven, a JD y a David. Se fueron en gracia, confirmados, confesados y habiendo recibido la Eucaristía. Pero bueno, uno con papá creo que, como papás, Dios nos entrega un alma, en este caso nos entregó tres almas, para llevarlas al cielo. O por lo menos presentársela a Cristo, a Jesús, decirle a Dios, mire, yo hice esto con esta almita, hice lo que pude hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que si uno se pone a pensar en eso, qué mejor que cuando le entregamos esta alma a Dios. Yo creo que primero que Dios le dijo, te abro las puertas, siervo fiel, entra. Pues eso es lo que yo creo y estoy convencido de que Juan Diego está al lado de Dios. Y nosotros tenemos un gran orgullo y alegría de haber cumplido. Sí, de haber cumplido con esa misión de entregárselo a Dios y de saber que Juan tenía anhelo de cielo. A mí eso, bueno, yo el primer día peleé con Dios, yo venía en un proceso de fortalecimiento de mi fe y venía en direcciones espirituales porque sentía que mi fe flaqueaba y cuando yo recibo la noticia lo primero que le digo a Dios es, hey, no se vale, yo te estaba pidiendo que me fortaleciera la fe, pero no así. Pues me quitaste a mi hijo, que es lo que más quiero y no se vale. Pero después caí y dije, bueno, espérate, si no te pegas de Dios, ¿qué vas a hacer? Y tienes otras 2 almitas. ¿Qué vas a hacer por esas 2 almitas? Me reconcilié en un momentico y yo misma me doy paz sabiendo que Juandi anhelaba ese cielo.
Entonces sé que él está feliz. Y eso nos da felicidad. Y eso me da tranquilidad. No tanto como felicidad, pero sí me da mucha tranquilidad saber que Juandi está donde soñó estar. Y que trabajó por eso, porque yo sé que Juandi se la luchó por llegar a donde está. Él sabía que tenía que trabajar por ese cielo y creo que hizo una muy buena labor y también me da tranquilidad convencerme de que sí está en el cielo. Y empiezan a llover gracias, o sea, por todos lados. O sea, la compañía tenemos como 200 hijos espirituales jóvenes, tenemos amigos que han estado al lado de nosotros, pues sobre todo sacerdotes y consagradas del Regnum Christi que constantemente están con nosotros, pero no como un vamos a acompañarlos pobrecitos porque no, sino que rico, vamos a acompañarlos y estamos con ellos y nos los gozamos, ¿verdad? O sea, la verdad, y dejar de estar pensando el por qué, sino para qué. Gracias a ellos y gracias a lo mucho que marcaron mi vida de una manera tan positiva y como tan influyente a Dios, yo puedo decir que yo en ellos veo a Dios y que yo en ellos o por ellos es que con la mayoría de cosas relacionadas con los sitios, misiones, todo eso. Quiero ser como ellos, yo quiero ayudar en el exilio, yo quiero hacer todo eso. Cuando ellos partieron, pues se veía la cantidad de gente que los quería, los apreciaba y los recordaba con mucho cariño. Entonces, creo que ellos se han convertido en dos jóvenes que inspiran, que motivan pues, al encuentro con Dios y a vivir una fe pues, alegre. Sí, Dios los juntó desde el inicio hasta el final. La vida ya no es la misma. Ahora estoy en otra ciudad, en la universidad, trabajando. Y encontrar tiempo para todo no ha sido fácil, pero esa sed y ese deseo de servir siempre va a estar porque ha estado desde pequeños y es algo que me conecta con ellos. Fui yo quien los llamó, no ha sido por su grandeza, sino por puro amor. Yo a ustedes los llamo amigos, porque les abrí mi corazón. No hay amor más grande por ustedes. Amar como amo yo, ir a dar mucho fruto, esta es su misión, que su vida sea plena, permanezcan en mi amor. Siempre lo que mande, yo a ustedes los llamo amigos, porque les abrí mi corazón. No hay amor más grande por ustedes, di la vida, amar como amo yo. Ir a dar mucho fruto, esta es su misión, que su vida sea plena, permanezca